Bueno, buenas tardes. Entonces ya vamos a empezar. Ya silencio, por favor. Y bueno, estábamos viendo lo de Graph Neural Networks y bueno, entonces no sé si tengan alguna duda o comentario de Graph Neural Networks. De nuevo, como que el consejo es que se traten de familiarizar con la librería, y hablamos como que de manera general de cómo actualizar pues, el vector embebido de un nodo en base a sus vecinos, ¿no? Y dijimos que la forma en cómo uno de los bias inductivos pues, era utilizar pues, precisamente esta topología de interacción, pero también lo otro es que en un grafo pues, lo que importa es quiénes son los vecinos y no un orden particular de esos vecinos. Entonces dijimos que esta función de agregar debería de ser invariante a permutación, pero fuera de eso pues puede ser cualquier cosa, y vimos algunos ejemplos de en algunas cosas que han sido publicados de cómo es esa arquitectura. Y ahorita vamos a ver un poco más, y ya a partir del lunes vamos a ver un poco más de teoría de cuáles son los fundamentos, un poco más de tratar de explicar por qué podemos esperar que funcionen este tipo de arquitecturas cuando están trabajando con grafos, y cuando tal vez no. Entonces, pues de nuevo, igual hasta tal vez en un momento, dependiendo de cómo estemos de ganas, podemos seguir con la librería. De nuevo vale la pena echarle ganas, ¿no? Y bueno, y esta es también una arquitectura, también es una donde ya aquí viene agrupado pues una forma de cómo hacer una forma muy simplificada de esta estructura que planteamos, donde al parecer aquí ni siquiera le aplica una no linearidad, ¿no? O sea, como que actualiza el paso xi más 1, nada más haciendo este tipo, o sea, es como que esto es una tipo convolución antes de hacer una no linealidad. Y de nuevo multiplicamos por una matriz de pesos, pero de nuevo esto sigue siendo, o sea, hay que estar conscientes de que esto sí es invariante a permutación, o sea, no importa el orden en el que están aquí los vecinos J del nodo I que estamos actualizando, pues todo se está haciendo como un promedio ponderado o normalizado por estos valores, y pues ya, ¿no? También pues vale la pena de nuevo hacer los experimentos y empezar a ganar experiencia en cuándo funcionan o en qué tipo de normalizaciones son útiles o no. Pero bueno, regresando un poco a la teoría, entonces cuando uno está trabajando, por ejemplo, en research, en Graph Neural Networks, uno se puede preguntar, bueno, o sea, ¿puedo yo modificar estas cosas, no? Como que este es mi espacio de hacer modificaciones para tratar de incluir mis biases o tratar de hacer la mejor arquitectura para el problema que tengo a la mano. Entonces, en esencia, lo que yo tengo pues es una función que debe de funcionar sobre un conjunto de vectores, o sea, debe de ser, por eso se llaman aquí agregadores de conjunto, porque si lo ves a los vectores como conjuntos, entonces ya ahí automáticamente estás especificando que no importa el orden, que nada más importa quiénes están en el conjunto y no en el orden en el que pudieran estar. Entonces, lo que uno se podría preguntar es cuáles son los tipos, todo el tipo de espacio de funciones que yo puedo tener donde las entradas son conjuntos. O sea, y si dado ese espacio, si yo puedo describir una familia de modelos que sí pueda identificar cualquier punto de ese espacio, que es normalmente lo que hacemos con redes neuronales. O sea, si definimos todo el conjunto de funciones continuas, y luego en este teorema importante es que si una red neuronal es capaz de aproximar cualquiera de ese tipo de funciones continuas que estuvieran allí. Entonces aquí es como que un trabajo que fue importante aquí en 2018, ya tiene un rato, de DeepSets, que ellos mostraron que con esta arquitectura es posible especificar cualquier función de conjuntos que se presente. Entonces, si se fijan aquí, lo que hacen es, pues vamos a hacer la suma de los mensajes, pero antes de sumar esos mensajes los vamos a pasar por un MLP normal. O sea, vamos a hacer una transformación no lineal de esos mensajes. Y después, ya que tenemos el mensaje, bueno, ya después de que tenemos esta suma, le podemos aplicar otro MLP con sus parámetros distintos que tenemos aquí. Entonces, cualquier función que sea invariante a permutación, que agregue pues, los mensajes que vienen o los valores que tienen los vecinos de un nodo, se pueden especificar en principio de esta manera.
Entonces, como que esta es una forma general de explicarlos de esta manera. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, en muchas arquitecturas no se hace así? O sea, ¿por qué no se pone un MLP al mensaje a cada uno de los mensajes que vienen y ya después otro MLP también de aquí podría hacer muchas capas al agregado, bueno, a la suma que ya sale de aquí? Que apenas hemos estado viendo un par de arquitecturas, pero bueno, si ya revisamos la literatura, rara vez se ocupa este modelo. ¿Y cuál sería la razón o por qué creen que sería esa decisión? O sea, que no se utilice todo el poder, ¿no? Porque si esto garantiza que pues yo puedo expresar cualquier función que es un agregador, ¿por qué no lo uso tanto, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué está pasando allí? Puede ser el costo computacional definitivamente, pero yo creo que hay algo más importante que eso. Limitar nuestro espacio de funciones. Sí, o sea, como que es el overfitting, ¿no? O sea, estamos tratando de combatir el overfitting limitando el espacio de funciones que queremos. Aquí nosotros ponemos biases inductivos como que para tratar de hacer el modelo más sencillo. O sea, no necesitamos un modelo súper complicado porque si no tenemos suficiente número de datos, pues probablemente no vamos a generalizar, a pesar de estas ventajas que tiene Deep Learning, que parece que generaliza aun cuando no se tienen tantos datos. Pero de cualquier forma, pues poner aquí pues todo un MLP con muchas capas, pues podríamos estarnos exagerando, ¿no? en la complejidad que queremos. Pero es importante saber que esto sí genera todas las posibles, o sea, sí es un aproximador universal para funciones de conjuntos, y a lo mejor ya dependiendo del problema que tengamos, pues podemos decidir si le subimos o no complejidad a este agregador, ¿no? O sea, si digamos que ya va a ser, pues ahí dependiendo del problema que tengamos. Ahora, tal vez aquí, por ejemplo, una cosa que también es interesante, igual para recalcar aquí, es que este MLP con sus parámetros phi se le aplica, o sea, el mismo LP se le aplica a todos los vectores que llegan de los mensajes de los vecinos. Entonces aquí también la razón es, o otra posible pregunta es, ¿podría yo tener pues, diferentes MLPs que le aplique a los diferentes vecinos? Tal vez podría ser interesante, ¿no? No sé. Porque también en principio no existe, o sea, puede haber muchos aproximadores universales de una misma familia de funciones, ¿no? Puede haber diferentes, no tiene que tener exactamente esta misma estructura necesariamente, ¿no? Si cambiamos el phi no se hace invariante de permutación. Sí, no, ya podríamos no hacer invariante permutación, porque este phi lo que está diciendo, o sea, cuando es el mismo, pues quiere decir que se lo aplica a todos, o sea, no importa de dónde viene uno o el otro. Entonces sí, precisamente eso, ¿no? O sea, ya perderíamos esta propiedad de invarianza. Entonces es un aspecto importante que está aquí. Entonces, de nuevo vamos, o sea, ya como vieron cuando presenté hace un montón de las implementaciones que estaban ahí en PyTorch Geometric de diferentes formas de Graph Neural Networks, pues pasaba una página y todavía no acabábamos de verlas todas, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver unas cuantas y unas pocas razones de qué las han motivado, pero nada más van a ser poquitas. O sea, también de nuevo, si tienen interés, pues valdría la pena pues revisar eso, o tal vez hasta un seminario más grande nada más de puro Graph Neural Networks y etcétera, ¿no? Entonces también como la atención está de moda, o sea, como la atención ahorita es el que ha creado esta revolución en que ya gente dice que estamos cerca de la inteligencia artificial general y todas estas maravillas que se han podido hacer con lenguaje natural. Entonces pues se ha visto la potencialidad de los mecanismos de atención en general, ¿no? como bias inductivo en los modelos de Deep Learning. Entonces una forma de hacer estos agregadores es utilizar mecanismos de atención. O sea, hay unas redes gráficas que se llaman de atención, creo que se llaman, ya no me acuerdo cómo es la abreviación, pero bueno, utilizan atención. Entonces, ¿cuál es la idea aquí de utilizar atención? O sea, como que en base a los contenidos que tienen los vecinos
en sus vectores embebidos y tal vez parámetros que va aprendiendo el sistema, es que un nodo decida hacerle más caso a algún vecino o no, pero no dependiendo de su posición en el grafo, o sea, tiene que seguir siendo invariante a permutación, sino más bien dependiendo del contenido que tiene el vecino, o sea, de ponerle atención basado en el contenido del vector que tenga el vecino. Entonces, lo que quisiéramos en esa arquitectura es que el mensaje que ya va a ser el que va a utilizar para actualizar su estado, el nodo U, que dependa de los vecinos, pero que existe una ponderación de qué tanto caso le voy a hacer a ese vecino. O sea, va a ser una combinación lineal, pero donde vamos aquí a tratar de generar un alfa que va a estar dado por del vecino, o sea, de una conexión del vecino al nodo que quiero actualizar su peso y cómo actualizo ese valor de alfa. Entonces también pues ya cuando vimos ahorita, estuvimos viendo los mecanismos de atención, por ejemplo, esta función no nos debería de parecer pues rara, ¿no? ¿Qué parece esta función? Que no es exactamente como la tenemos, de hecho hay una versión de Graph Attention Network, creo que así se llama, que ya es muy parecida, o sea, casi es exactamente lo mismo que los mecanismos de atención que vimos en transformadores. Pero aquí pues queremos, o sea, estamos haciendo como una tipo normalización softmax, ¿no? O sea, está la exponencial para amplificar el peso que tiene, pues la relación entre un nodo y otro, y después estamos sumando sobre toda la misma estructura que tenía aquí en el numerador, pero sobre todos los vecinos del nodo U. O sea, como que estamos normalizando, o sea, esto es normalizar nada más las diferentes atenciones que pueden tener pues ya con respecto a cada uno de los vecinos, y aparte le hacemos la exponenciación, ¿no? Como para que sea una tipo softmax, aunque no es tal cual una softmax. Y aquí el mecanismo de atención pues no es también, es ligeramente distinto, porque como que aquí vamos a tener dos conjuntos de parámetros. Uno es esta A, o sea, es un vector con una dimensión dada, una matriz de pesos W, y esto como podría ser particular a cada fase de también, así como lo habíamos visto en los Graph Neural Networks, que cada actualización o cada, digamos, layer podría tener sus propios parámetros o se puede compartir a lo largo de todos los layers, ¿no? Pero entonces ahorita pensemos que está compartido a lo largo de todos los layers, porque no le pusimos aquí un índice, y entonces lo que hace es transformar el vector del estado del nodo mismo, o sea, el nodo mismo, y con sus vecinos, y aquí este operador es de concatenación. Pero pudiera hacer otras cosas, ¿no? Entonces transformamos nuestros vectorcitos, los concatenamos, después le hacemos un producto punto con este vector A, y digamos que ese valor de ese producto punto con esto es lo que nos va a decir qué tan similares son HU y HB. O sea, qué tan similares son para yo ponerle atención o no. Eso es lo que me va a definir qué tanta atención le voy a poner a mi vector dado. Y pues ya entonces eso lo normalizo sobre todos los otros vectores. Entonces, al igual que cuando analizamos los mecanismos de atención, pues necesitamos una función de similitud, y podría ser interesante pues ver qué propiedades queremos de esa función de similitud. Entonces aquí pues la idea es que esta función de similitud para diferentes valores de los vecinos pues nos va a dar diferentes valores cuando ya hagamos el producto punto. Entonces es cuando va a ser muy parecida o no. Porque, por ejemplo, cuando va a ser muy positiva esta función de similitud, ¿cuándo va a ser? Pues ya en realidad aquí pues está como que muy parametrizada, ¿no? Depende de cómo esté parametrizado o qué valores tenga este vector A. Porque, por ejemplo, si el vector A fueran puros unos, entonces cuando esto sería, por ejemplo, maximizado o no minimizado, pues podría ser cuando coincidan en los signos HB y HDU. O sea, si HDB tiene muchos valores negativos y muchos positivos, pues esto va a tender a 0. O sea, no sé, o sea, como que aquí depende de lo que aprenda, pero precisamente aquí como que tal vez la intención de este modelo pues es dejar que él aprenda, o sea, a qué ponerle atención dependiendo de los vecinos, no sé cómo debe de ser el patrón de que decida qué tan similares o no son pues un nodo o el embebido de un nodo y sus vecinos. Pero al final de cuentas pues esto nos va a dar un valor
entre 0 y 1, y que cuando lo sumo a lo largo de mis vecinos me va a dar un 1, y que entonces pues ya la intensidad de este valor pues me va a decir qué tanta atención le estoy poniendo a alguno de mis vecinos, ¿o no? Entonces no sé si tengan alguna duda o pregunta. Y la pregunta son como que desde dos puntos de vista. El primero, que es el sencillo, entre comillas, que es que tal vez pregúntenme si se imaginan que pueden implementar esto. O sea, si se imaginan que con el suficientemente tiempo que tuvieran, pues pueden implementar esta idea. Que ahorita yo les llegara, mira, se me ocurrió, apenas surgieron las Graph Neural Networks, no sé, en el 2017, y yo llego, mira, les propongo esta idea, se ve fácil, implementenla, porque pues si no, no la ganan y ya nos hacen el scoop, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que preguntar es, como yo soy el jefe, no es si va a funcionar o no, es si la pueden implementar o no. O sea, si está clara la especificación de cómo se debe de hacer. Y entonces sería el primer nivel de preguntas, si sí queda claro eso. Y el siguiente nivel de preguntas es pues ya tratando de decir, pero pues ¿cómo se te ocurrió eso, no? ¿Y por qué crees que pueda funcionar? ¿O por qué no? ¿Y cuáles son la intuición de por qué crees que pueda funcionar? Entonces como que sería el siguiente nivel de preguntas que también me deberían o me podrían hacer. Entonces en los dos niveles de preguntas no sé si tengan preguntas o comentarios. Sí, ¿por qué modelo de atención en grafos? O sea, se me ocurre que a lo mejor pudiera ser que, o sea, aterrizándolo a Facebook o algo así, que haya una característica muy en particular de una persona que lo distinga del resto, y para hacer un targeting de publicidad o así, si tú tienes eso, entonces voy a hacer un bias para irme y encontrar ese nodo, ¿no? Por ejemplo, ¿sería algo así? Sí, me parece que es buena intuición. O sea, de que yo, por ejemplo, tengo 10,000 amigos vecinos conmigo, ¿no? Y yo tengo que decidir una clase para mí, ¿no? El modelo está tratando de decidir una clase para las diferentes personas en el modelo. Entonces, tal vez no necesariamente todos esos 1,000 amigos que están como vecinos van a influir igual en la decisión. A lo mejor hay unos que para ese problema en particular son a los que más les tengo que poner atención. A lo mejor es una compañía que está utilizando, o sea, diferentes compañías pues, le compran a Facebook sus datos, ¿no? O sea, a lo mejor una compañía es de videojuegos, y para ese modelo a lo mejor no me importa todo el vecindario de Facebook, sino las personas que también juegan videojuegos podría hacer, ¿no? Entonces son a esos a los que les tengo que poner como que poner atención, porque esos son los que están dando información relevante para mi propia etiqueta. Entonces el modelo, sin decirle que es para videojuegos, pues él va con el entrenamiento, pues va a aprender que a lo mejor fijarse en ciertas características pues son las importantes para predecir bien la clase que me interesa ahorita o no. Entonces sí, o sea, sí, como que esa es la intuición, o sea, de que al mismo tiempo, aunque es invariante a permutación, aunque todos son en el cómputo lo mismo, pero ya en el contenido que tienen los objetos, pues a lo mejor sí vale la pena que me fije en unos o no, y yo puedo identificarle por el contenido que tenga pues en el embebido ese objeto. Y haciendo la analogía de más o menos cómo se vería el entrenamiento, cuando veíamos el modelo de atención aplicado al lenguaje, veíamos que era un query, lo que entraba y lo que salía era una secuencia, ¿no? Que era a la secuencia de la que le estaba poniendo atención el modelo. Eso era como la salida esperada. ¿Qué secuencia es la que me arroja cuando yo le doy este query? En este caso sería qué nodo es el que yo... Sí, y más bien como a mí me gusta más, también igual es así, pues ya un bias que yo tengo, ver el mecanismo de atención como memoria, o sea, y es como traté de explicarlo. Entonces tenemos un conjunto, una memoria, y esa memoria puede tener sus valores, o sea, los valores que quiero extraer. Tengo los keys, que es una forma de cómo acceder a esa memoria, y tengo los queries, que ya es hacer una solicitud de esa memoria. Entonces, por ejemplo, no necesariamente tiene que salir una secuencia, o sea, la salida nada más va a ser la correspondiente al query. Pero normalmente, como se hace en estos contextos de deep learning, de acceso a la memoria, es que es un soft acceso. Entonces yo con el query voy a decir cuando hago mi solicitud, de todas las posibles entradas en mi memoria, cuál es a la que más le tengo que poner atención, y que ya queda esta suma ponderada, ¿no? Entonces aquí la memoria, o sea, sí va a ser como que todos los nodos, los vecinos,
y con mi mismo valor va a ser el query. O sea, aquí como que el query es la misma, o sea, es la misma embebido del nodo al que le estoy tratando de actualizar su mensaje. Entonces este es el query y los vectores mismos de sobre todos los vecinos son los que van a ser la memoria, y quiero ver a quién le pongo atención. Entonces aquí el query sería el embebido del nodo al que le está pasando los mensajes, y la memoria o los valores pues serían los embebidos de los vecinos. Entonces sí, aquí, o sea, como que nada más reformulé un poco tu pregunta. Entonces aquí la salida pues debería de ser de todos estos, a quién son a los que les voy a poner atención, o sea, quiénes son a los que voy a acceder en este dado, pero dado mi query, que en este caso es el embebido del nodo mismo, o sea, del nodo al que están yendo los mensajes. Que de nuevo ese embebido puede ser cualquier cosa, hasta otro grafo, ¿no? Decíamos que también podemos tener composición de grafos y todo eso. Aquí este embebido en este contexto pues es un vector, o sea, todos estos van a ser un vector y son los que estamos actualizando conforme van pasando los layers del Graph Neural Network. Entonces ya todo ese embebido, dependiendo de los parámetros de todo, pues va a ir cambiando, ¿no? Va a ir cambiando dinámicamente dependiendo del embebido inicial, que es la entrada inicial de este grafo, y ya conforme vayan cambiando esas cosas. Entonces, dado ese, por ejemplo, si esto ya es en la capa 4 de hacer 4 pasos de mensajes, pues ya quién sabe qué información esté contenida en ese embebido, pero bueno, sea lo que sea, dada esa información que está en este nodo, para el siguiente paso, pues esto es lo que va a determinar qué tanto peso le voy a dar a mis vecinos en el siguiente paso. ¿El query es el nodo objetivo y los vecinos eran las llaves en esta analogía? ¿O cómo era? En esta analogía yo como lo vería es como que se parece un poquito al encoder, o sea que en este caso este sería el query, los vectores embebidos serían los keys, o sea serían los keys, pero también los vectores embebidos son los valores, porque ya es la suma que hacemos al final. O sea, ya el valor que vamos a dar al final del mensaje pues es la suma de los ponderada de estos valores, entonces de estos son los valores. Pero como decidí a quién ponerle atención, pues también es usando el embebido mismo, pero digamos que hasta aquí en analogía con los transformadores, pues ya el key, uno podría decir que ya es la multiplicación por esta matriz W, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, el query se hizo la multiplicación por esta matriz W también misma. De hecho, aquí una posibilidad es como si quieres decir que el query y el key sean diferentes, así como en el transformador, pues decir que esta matriz no sea la misma que esta matriz y que esta fuera una matriz de diferentes parámetros Q, ¿no? Porque aquí este está jugando el rol de query, este está jugando el rol de key y este está jugando el rol de value en este contexto. Entonces hasta aquí uno podría decidir ponerle Q, que seguramente ya lo han hecho, ¿no? Pero bueno, igual ya si estamos jugando podríamos experimentar con eso. Y hasta pensando en ese mismo contexto, y que sí lo hay, ¿cómo o sea, podrían hacer esto el mecanismo, el multi-head attention de los transformadores aquí en el contexto de Graph Neural Networks? Lo podrían hacer, o sea, que fuera multicabeza y todo el show. Sí, es que siguen las mismas reglas, ¿no? Nada más tendríamos que hacer lo de la partición de los vectores, pero pues De hecho hay un resultado, no es un resultado, pero sí como que sí se ve, o sea, que un transformer, o sea, un layer de un transformer es un Graph Neural Network. Pero ¿qué peculiaridad tiene? O sea, que es un Graph Neural Network dado que implementado o sea, es un Graph Attention Network, es implementado con atención, pero digamos, ¿cuál sería la peculiaridad que tiene o la particularidad que tiene el transformador? O sea, dirías, es un Graph Neural Network donde chivo. Donde los nodos tienen dos conexiones, los nodos. Pues va más o menos por ahí, pero no. O sea, es donde la topología del grafo es muy específica. ¿Y cuál sería esa topología del grafo?
completamente conectado, ¿no? Porque cada elemento de la secuencia se fija en todos los demás elementos de la secuencia para ver cuál escoge. Y aquí en el Graph Neural Network la idea es que nada más se fije los que en principio son potenciales, o sea, como que ya tenemos una máscara que da el grafo que dice a quién ya ni siquiera, ahí ya a estos no les hagas, no les pongas atención, ¿no? Entonces nada más trata de ver a quién le pones atención, pero de estos. Entonces, pues es interesante, ¿no? Que es completamente conectado y, por ejemplo, cuando uno usamos transformadores es cuando no tenemos esta información del grafo, pero a lo mejor si ya adquirimos esta información externa de cómo están conectados los elementos, pues podríamos utilizarla poniendo máscaras en un transformador. También, de hecho, las primeras implementaciones que hacía la gente de Graph Neural Network, así como les decía, para que no les ganaran el mandado, es aprovechar pues, que ya estaba fuerte lo de los transformadores y utilizar pues, las implementaciones de transformadores, pero con máscaras para hacer las implementaciones de Graph Neural Networks. Y ahorita como esté en PyTorch Geometric, ya la verdad no sé, igual valdría la pena también ahí echarse un clavado. Bueno, entonces sí se puede y de hecho pues, valdría la pena pues ahí ponerla. Igual podría ser una buena tarea o en el siguiente vez que dé esta clase, si la llego a dar, pues ya la pondré. Ahora, este es un resultado también bien interesante y lo voy a mencionar, viene también mencionado en ese libro que les digo de Hamilton y motivó muchas nuevas arquitecturas o modificaciones para Graph Neural Networks. Entonces, pues el resultado es el siguiente, está bien interesante, está muy padre y es con teoría, cómo vale la pena hacer teoría. Entonces lo que hicieron es que dijeron para un modelo de Graph Neural Network donde la operación agregado toma esta forma, o sea, donde nada más se suman los embebidos de los vecinos y se normalizan con una función que nada más piden que sea diferenciable. O sea, nada más va a ser, pues obtiene esta estructura. O sea, a lo mejor es sencillo el modelo y muchas veces en teoría sí uno tiene que empezar. O sea, empezarlo a hacer con modelos sencillos y luego ver si eso se generaliza a otros contextos. Y después lo que dice, o sea, el resultado que da sobre este tipo de grafos, con respecto a este tipo de grafos, es lo siguiente. Y aquí se ve medio complicado, pero bueno, ahorita nada más va a ser así como practicado, ¿no? O sea, pues igual sí también valdría la pena pues tratar de hacer esta demostración y de ahí tomar insight y etcétera. Pero bueno, lo que dice es lo siguiente. Aquí lo que representa esta expresión que está aquí, no sé si la alcancen a ver. Este es el jacobiano de cómo cambia el vector embebido del nodo B con respecto a cómo cambia el vector embebido de un nodo U. Después en el tiempo cero, este es el embebido inicial y este es el embebido después de cada profundidad o de cada actualizaciones del Graph Neural Network. Entonces aquí pues es como que una cantidad que nos dice, o sea, qué tanto está influenciando pues los valores que tenía inicialmente el embebido para el nodo U y cómo está afectando eso al valor del embebido del nodo B después de cada pasos de actualización. Entonces esto pues, es una matriz que va a estar dada de longitud del embebido por longitud del embebido, donde cada entrada de esa matriz es cómo cambia la entrada iésima de este vector B después de cada pasos con respecto a cómo cambia la entrada iésima de este vector U en el paso 0, ¿no? O sea, como que queremos capturar en esa matriz, pues estamos viendo cómo cambia un vector con respecto al otro, ¿no? En esta arquitectura del Graph Neural Network. Y aquí la multiplicamos por uno, el vector de unos transpuesta y el vector de unos, porque esto ¿qué es lo que va a hacer? No sé si aquí ya lo vimos, ya estoy buco. Porque esto es una matriz y esto es un vector, entonces ¿qué me va a dar aquí saliendo esto? A ver, chéquenle bien, que es que ya no me acuerdo de dónde lo vi, pero esto es una forma cuadrática, o sea, es como una forma cuadrática de la matriz. También esto lo van a ver dependiendo muchas cosas.
una constante, bueno, da un real, ¿no? Porque esta es una matriz de n por n, este es un vector de 1 por n y este es un vector de n por 1. Entonces da una cosa de 1 por 1. Y nada más lo que estamos haciendo es sumar todas las entradas de esta matriz. O sea, digamos que esta expresión lo que hace es sumar todas las entradas de esta matriz. Entonces aquí estamos sumando todas las entradas de esta matriz. Ya cuando la ves mucho tiempo, pues ya luego identificas eso. Entonces esta expresión lo que está diciendo es sumar todo, o sea, como que tratar de acumular toda la influencia que tiene este vector sobre este vector en base a las primeras derivadas después de K pasos. Y después todo eso nada más normalizado a lo largo de todos los nodos del grafo. O sea, nada más para que estos sumen a 1, ¿no? O sea, para que la influencia que tiene un nodo sobre el nodo B, o sea, quiere influenciar el nodo B, esto normalizado para que sumen a 1 sobre todos los nodos Z del grafo. O sea, sumo todos los nodos del Z del grafo. Entonces, si veo la influencia que tiene el primer nodo con Z me va a dar un valor, luego la influencia que tengo el otro nodo con B es otro valor, y todas esas influencias deben de sumar a 1. O sea, nada más es normalizar para ver cómo normalizar. Entonces aquí el resultado que está bien interesante, que yo nunca he revisado la prueba y siempre me han dado ganas, pero ya al final no lo he hecho, que igual vale la pena, pero es que esto es proporcional, o sea, no es exactamente igual, o sea, es proporcional a la probabilidad de llegar en una caminata al azar en el grafo en K pasos del nodo U al nodo B. O sea, como que independientemente de toda la complejidad que tiene el Graph Neural Network, cualquier cosa que podría hacer, si yo nada más veo así como son estos cambios de uno con respecto al otro, pues nada más depende de la topología. O sea, nada más depende de la topología, y en particular de si alguien camina al azar en el grafo, que caminar al azar en el grafo es que yo estoy en un nodo y me muevo con una probabilidad uniforme con alguno de mis vecinos. Si tengo 5 vecinos, pues con un quinto me voy a mover a cualquiera de esos vecinos. Entonces así yo puedo calcular la probabilidad de que en K pasos, cuál es la probabilidad de si yo empecé en el nodo U, de que llegue al nodo B en esos K pasos, ¿no? Entonces como es una probabilidad, pues es igual, tienen que sumar a 1 y tienen que ser entre 0 y 1 y etcétera, ¿no? Entonces lo que dicen es que pues esa probabilidad pues depende, pues es puramente depende de la topología, y está bien interesante. Entonces no sé si tengan alguna dudas y ahorita vamos a ver qué implicaciones tiene este resultado, pues ya para cosas prácticas que queremos hacer, ¿no? Y les digo que esto motivó a otro bonche de actualizaciones o modificaciones a los Graph Neural Networks que hay. El símbolo de las 3 rayitas de valor con la S de proporcionalidad. Es que ya no me acuerdo por qué yo le puse así, pero yo recuerdo del paper que es que esto creo que lo tomé del libro, y en el paper viene proporcional. A ver, vamos a porque yo me acuerdo que era proporcionalidad. Y creo que aquí ni tengo el paper, les digo que no lo he leído. Bueno, pero vamos a ver en el libro qué dice. Sí, aquí viene proporcionalidad. Entonces a lo mejor en el paper es donde viene esa otra notación rara, pero bueno, es proporcional. Y seguramente nada más leí igual nada más agarré el paper así para echarle una ojeada desde mi computadora, pero no lo bajé ya para leerlo bien. Entonces igual la anotación que está ahí en la diapositiva es la del paper, pero no me acuerdo exactamente por qué la pone así. Tal vez la es de valor esperado, pero bueno, igual ahí se las debo. Como que les digo, no sé bien. Ahorita pensemos que es proporcional, o sea, como en el libro. Entonces, no sé si
Si tengan alguna duda o comentario de ese resultado. Bueno, entonces ahora, ¿qué es lo importante? O sea, porque como que ya aquí esto hace que adquieras el poder de caminatas al azar en grafos y lo puedas como que interpretar en el contexto de estos Graph Neural Networks con este tipo de actualización al menos y ver qué implica. Entonces una de las cosas que implican es que cuando uno hace una caminata al azar en un grafo, uno puede preguntarse pues de nuevo, o sea, cuál es la probabilidad de estar en un nodo después de K pasos. Pero cuando pues, tú vas avanzando en ese tiempo de K, o sea, cuando tú vas avanzando en el tiempo que preguntas de aquí a 10.000 pasos, ¿cuál es la probabilidad de estar en cualquiera de esos nodos? Uno lo que encuentra, o lo que dice la matemática de caminatas en grafos, es que esa distribución converge a una distribución estacionaria. Entonces converge a una distribución estacionaria que es independiente de dónde empezó a caminar el borracho, bueno, el caminante en el grafo. Entonces es una distribución, entonces, como que hay que tratar de entender eso. ¿Qué implica? O sea, digamos que en la distribución estacionaria, o sea, digamos, le pongo la distribución estacionaria es independiente de la posición inicial. Y por ejemplo, entonces eso qué quiere decir, o sea, eso es lo que como que, por ejemplo, en este contexto, ¿qué nos diría con esta influencia si K lo lleváramos ya lo suficientemente largo que ya convergió la caminata al azar, o sea, que ya la probabilidad de estar B pues, es independiente de U? Entonces, ¿eso qué querría decir con respecto a esta influencia? De que yo quiero ver la influencia que tiene un nodo con respecto a un nodo en particular, o sea, cómo es la influencia de U sobre B, pero cuando ya llegué a convergencia, pues como ya es independiente del valor inicial, pues ya para todos va a ser lo mismo, ¿no? O sea, ya voy a tener la distribución uniforme de influencia, o sea, no puedo decir que alguien tiene más influencia que otro, porque es independiente de dónde empecé. O sea, cualquiera que sea la distribución estacionaria, que de hecho, por ejemplo, en los grafos, pues en los grafos y caminatas al azar, la probabilidad de estar en un nodo es proporcional al grado del nodo. Esa demostración sí está sencilla, está padre, pero ya hace sentido también, ¿no? O sea, si yo corro mi grafo un chorro de tiempo y quiero ver quién es el nodo que es más probable en el que esté, pues posiblemente es el que tiene más grado, porque pues, por ahí cualquiera de sus vecinos puede saltar a ese nodo, ¿no? Pero bueno, entonces independientemente de eso, con respecto a aquí, pues quiere decir que, que independientemente de los valores que tengan el valor inicial los nodos, como que eso no va a influenciar al nodo K. Entonces eso, qué bueno, qué malo, qué tiene qué implicación tiene. O sea, como que tal vez no es algo tan bueno, ¿no? O sea, porque ya estoy perdiendo, o sea, yo quiero que todos esos valores de los embebidos inicialmente, más la topología, sea lo que influencie el embebido final para ya hacer la tarea que quiero hacer en este Graph Neural Network. Y si al final, esto quiere decir que yo puedo cambiar pues, todos los valores de los embebidos iniciales, así hacerles pequeñas modificaciones, pero que al final eso no va a afectar en la salida de mi de mi embebido final. Y por ejemplo el fenómeno que se ve es que se homogeneizan, o sea que eso tiende a hacer a que todos los embebidos de todos los nodos tienden a parecerse mucho, o sea tienden a ser muy homogéneos unos con otros, y como que nada más contienen información pues de esta topología que pudieran tener el grafo de manera global. La topología de grafo entera se puede resumir en un embebido
porque todos son iguales, o sea, como que ahí está, o todos es muy parecidos y por eso queda así, ¿no? Y como que se pierde, en este caso particular, pues se pierde la influencia de los nodos, de los valores iniciales de los embebidos. Y pues eso es problemático, ¿no? O sea, no es algo que quisiéramos. Entonces aquí hay un problema en el sentido de que dices, bueno, lo que aprendimos de Deep Learning es que si hago mis redes profundas, aquí profundidades es hacer varios pasos del Graph Neural Network para que aprenda de los diferentes esquemas del grafo. Pero aquí esto, por otro lado, en este Graph Neural Network te dice que eso hace que se homogenicen las cosas, eso hace que se pierda la influencia de las condiciones iniciales. Luego lo que uno podría pensar, bueno, pero digamos que muchas de esas cosas de convergencia, pues normalmente hasta se hablan al infinito, o sea, si converge al infinito pues este proceso, entonces igual y si nada más nosotros ponemos 10 pasos, pues todavía estamos bien. Y de hecho es algo que uno podría experimentar, ¿no? O sea, podríamos ya hacer experimentos de ver qué tanta influencia, medir ya para una red en particular, que me parece que lo hacen en los papers, y ver pues qué tanta influencia tienen y ver si con los diferentes Ks, pues cómo va cambiando esa influencia, si se está perdiendo o se está homogenizando o no. Pero ahora de nuevo, como les digo, por otro lado sabemos mucho de caminatas al azar en grafos. Bueno, yo no, pero bueno, la gente, ¿no? Bueno, y una de las cosas que se saben y que también están bien padres de grafos es que la convergencia a la distribución estacionaria depende de la topología y puede ser muy rápida. O sea, le llaman que se mezcla la cadena de Markov dada por el grafo muy rápido. O sea, la convergencia a la distribución estacionaria es así, pues rapidísima. Hasta en un logaritmo del tamaño del grafo puede converger a estacionalidad la cadena de Markov. Y no tienen que ser, o sea, y la estructura no tiene que ser tan complicada, se llaman expanders, pero por ejemplo un grafo al azar es un buen expander. Entonces, pues lo que ven es que casi para muchos tipos de grafos, incluyendo los grafos complejos que vemos para afuera, que les queremos aplicar esta cosa, pues son expanders. Entonces resulta que esos grafos que son expanders, pues sí van a converger a estacionalidad muy, muy rápido. Entonces esto afecta, o sea, aún para Ks no tan grandes, pues afecta a esta cosa. Entonces todo eso nada más es un chorito ahí mareador, ¿no? Entonces está bien padre, son matemáticas que están chidas. Y aquí afectan, o sea, es como que impactan directamente en esta teoría de Graph Neural Networks y que hasta yo pienso que por algún lado podría valer la pena estudiar. Si a alguien le interesa ese tipo de matemáticas, pues ahí hay unos libros de mezclas en cadenas en grafos o en cadenas de Markov, de que converja rápidamente la distribución estacionaria y todas esas cosas. Ahí tengo algunos que están bastante buenos. Pero bueno, no sé si quede claro que sí es un problema o que, o sea, dado este resultado, pues eso implique un problema y que tal vez pues uno intente buscar trucos, tal vez no con demostración, pero trucos que así muchas veces le hacemos en Deep Learning para tratar de solucionar o manejar en cierto grado este problema de homogeneización. Técnicamente podemos conocer, ¿no?, a qué valor está convergiendo y quizás podemos tomar la diferencia del valor o hacer una forma para conservar esta diferencia y que sigan importando las reacciones iniciales. Sí, pues sí, de hecho sí, más o menos. Sí. ¿Y qué herramienta tenemos ya para intentar hacer eso? Que la usamos para otras cosas, pero que igual ahorita aquí la podríamos seguir utilizando. Y hay de dos formas. Una creo que es así, justamente como dice Mayo, o sea, simplemente como que en cada nuevo embebido, como decirle, sí, bueno, ya sé que tú lo calculaste en esta forma, pero aparte te voy a pegar el cacho que ya tenía yo del viejo, para que no se te olvide, ¿no? O sea, como que con el skip connections. Una forma es skip connections, como en suma, pero otra forma que también hacen es nada más concatenarlas, si mal no recuerdo. Entonces sí es con concatenación y con skip connections. Entonces, por ejemplo, cuando se hace el update, pues se hace la actualización normal, o sea, por eso le llaman aquí update base, o sea, de como cualquiera otro Graph Neural Network lo haría. O sea, yo voy a hacer mi update con el mensaje que tomé de mis vecinos, que tome en cuenta mi valor actual, pero luego aparte voy a decir, y aparte te voy a concatenar pues el del que ya tenías, ¿no? Para que no se te olvide
para tratar de combatir ese problema de la homogenización. Y ese ya va a ser el update concatenado. Pero también puede existir otra diversidad de modelos. Por ejemplo, aquí una forma con skip connections es que voy a de nuevo hacer mi update normal como yo lo hacía, pero le voy a sumar mi vector anterior. Aquí la diferencia es que esto, en vez de ser un skip connection tradicional donde nada más sumas el vector, aquí ya también lo puedes multiplicar. Esto es producto componente a componente. Entonces, donde tú puedes ya decidir para cada componente de este vector quién es el que sí recuerdas y quién no. Esto se parece mucho de los LSTMs, pero que no lo vimos, de cómo tratar de embebido decir qué cosas recordar o no del embebido. Entonces se parece un poquito a las LSTM, donde estos vectores pueden ser aprendidos durante el tiempo o pueden ser función del mismo vector mismo. O sea, hay muchas posibilidades de cómo generar esos vectores. Entonces todos estos deben de sumar a 1 entrada por entrada, y entonces pueden ser aprendidos o pueden ser inferidos con un MLP a partir del estado, que entonces va a tener sus propios parámetros y etcétera, ¿no? Pero son formas que se han hecho y sí funcionaron. O sea, sí ayudaron a combatir o sea, hacer las redes un poquito más grandes, la profundidad, y que con esa profundidad mejorar pues ya la clasificación de problemas estándar, ¿no? Como del Cora y otros problemas. Ya aquí no le puse los papers, pero bueno, se me olvidó. Cuando llegamos a esa situación en la que ya se homogenizaron los vectores y asumiendo que yo voy a seguir poniendo capas igual y asumiendo que mi modelo no es suficientemente complejo para generar el sitting todavía, si le sigo poniendo capas, ¿el error ya no cambia o empeora? No, ya no cambia. O sea, la verdad no sé, el experimento no lo he visto, pero lo que yo pensaría es que pues ya no cambia. O sea, como que ya no estás adquiriendo más información de este proceso que se tenía. O sea, porque es lo que pasa en convergencia de una cadena de Markov normal, ¿no? De una cadena de Markov en un grafo. O sea, tú, aunque ya avances más en el tiempo, la distribución sigue siendo la misma. O sea, ya convergiste a la distribución estacionaria. Gracias. Entonces, también, como les digo, depende del problema. Entonces, de nuevo, ya lo que hablamos aquí un poco, o sea, ¿cuándo pensaríamos que es conveniente pues utilizar más capas? O sea, si utilizamos poquitas capas o no más capas, pues igual depende. Por ejemplo, en este contexto de homofilia, ¿qué dijimos que era la homofilia? O sea, de que cuando, tal vez en un problema igual de clasificación de nodos, cuando mi clase pues, va a ser influenciada por la clase que tengan mis vecinos, ¿no? Entonces, que por eso eso es relevante. Entonces, en este contexto, ¿qué pasaría si ya se homogeniza todo? O sea, como que ya pierdo la influencia de mis vecinos, ¿no? O sea, como que ya pierdo la influencia y entonces igual no está afectando, y por eso pues yo nada más necesito poquita, o nada más puedo utilizar poquitas capas porque hay ese problema de que ya está perdiendo esa influencia, ¿no? Entonces, esta es una de las situaciones donde pues la teoría y digamos que esta relación que a mí me parece muy sorprendente pues puede ayudar en estos contextos, pero igual pues vale la pena tratar de hacer experimentos y medirlo así en real y ver qué pasa, y valdría la pena. Y hay otras formas, pero bueno, si ya me los estoy saltando, entonces si quieren pues ya le vamos a dar un descanso y ahorita seguimos. Ay, sí, no, gracias. Entonces, siguiendo con esta estrategia, también es algo que no vimos, y ahorita más o menos lo mencioné un poco. Es que, bueno, si ya estamos utilizando aquí estas técnicas que hablé de tratar de hacer como tipo LSTM, de ver qué recordamos o no del
del estado pasado, o sea, para que tengamos esas relaciones a largo alcance, o sea, y no lo olvidemos, pues ¿por qué no hacer el update con una de estos modelos que se utilizan en redes recurrentes? Entonces, donde las redes recurrentes, pues normalmente tenemos el valor actual y después ponemos el valor del embebido en el paso anterior y con eso debe de dar el embebido para el siguiente paso. Que ya estas arquitecturas pues podría ser GRU, es una versión simplificada del LSTM y también pues tiene esas formas, tiene gates y otras cosas para recordar y qué olvidar de los estados pasados. Entonces esto podría ser una GRU o también podría ser una LSTM. Pero de nuevo es bajo esta idea de tratar de no olvidar de los valores anteriores en el embebido de los nodos. Entonces como que esa es la intención. O sea, esto es update, parece hasta que es update, pero como que el update pues va a tener la estructura particular de una red recurrente. Entonces está interesante, no sé, es como que igual hasta en este sentido sí hubiera valido la pena ver un poco más de redes recurrentes, porque es una red recurrente, o sea, estamos viendo el grafo como un grafo, una red recurrente donde los nodos que dicen cómo actualizar a cada uno de los nodos del grafo pues van a estar dados por el grafo, pero ya el update pues va a estar dado por la estructura de la red recurrente. Entonces pues está interesante. Y bueno, hay muchas más, o sea, hay unas que hasta todavía mucho más extremo. En este artículo no sé si, o sea, nada más ya lo estoy viendo así como puntos, como que pasada nada más para que sepan que existen, pero ya no nos estamos metiendo tanto en los detalles. Entonces esto le llaman Jumping Knowledge Connections, que es donde al final, o sea, digamos que al final lo que vamos a hacer en el estado final, a partir del cual ya va a salir la predicción que sea de la clasificación del nodo o lo que sea, vamos a decir, bueno, yo voy a hacer mi update del grafo como lo estaba haciendo normalmente, pero ya para el vector embebido final, que va a ser el que ya va a generar la predicción, pues nada más voy a concatenar todos los estados que observé durante todos los pasos de tiempo que di, durante todas las layers de actualizaciones que hice. O sea, como que no voy a quedarme nada más con el final, que es como lo planteamos originalmente en la primera arquitectura de Graph Neural Network, sino que ya lo que sea que le voy a pasar a mi modelo final va a ser todos los que fui obteniendo en el tiempo. Que también eso pues ya puede ser problemático porque pues ya queda un vectorzote, ¿no? Y ya después de pues va el MLP que toma todo este vectorzote y ya utiliza. Entonces aquí igual podría haber otra estrategia, o sea, de que en vez de concatenarlo como tal, pues es hacer como que una función que antes los proyecte a un espacio más chiquito o cualquier otra cosa, ¿no? Que pudiera hacer un mismo mecanismo de atención que vea a quién le ponga atención de todos estos vectores y etcétera. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o comentarios. Todas estas eran como arquitecturas con el objetivo de combatir esta homogenización y más o menos es tratar de recordar lo que estaba en el pasado, ya sea con concatenación, con skip connections o ya es viéndonos más complicado y utilizar como tipo redes recurrentes que estas arquitecturas que trataban de hacer que no se olvidara lo primero que pasaba en la secuencia. Entonces aquí también está haciendo una secuencia de actualizaciones con los embebidos y tratar de no olvidar lo que estaba al inicio de la secuencia. Entonces, o más extremo de pues, no agarrarte todo lo que has ido generando y pues utilizar eso para tratar de hacer la predicción. Entonces, no sé si tengan alguna duda o comentario. Mi comentario nada más que me llamó la atención que ella le llaman knowledge. Jumping knowledge connection no nada más es, como decían, ¿no? Una parte, sino ya es el todo, ¿no? Lo que se va aprendiendo. Sí, o sea, como que cada uno de estos guarda información, pues, como ya habíamos visto, ¿no? De los primeros vecinos, o sea, de los primeros y segundos vecinos, pero igual ya medio mezclada, y ya cuando se mezcla demasiado, pues ya es la información de todo, que se pueda perder la información que se tenía antes, y pues sí. Luego uno trata de ponerle nombres fancy para que le publiquen o le den dinero, entonces no necesariamente es la más apropiada, pero bueno.
Yo, por ejemplo, esta no lo he visto que lo utilicen tanto en la práctica. O sea, como que en la práctica sí se tiende a ir a modelos más sencillos. Tampoco he visto que utilicen mucho el GRU, pero también la verdad no he visto tanto como me gustaría ver a mí. O sea, no soy tan... Entonces igual y tendríamos que revisar más a detalle. En el contexto de tratar de hacer Graph Neural Networks para resolver problemas de optimización, por ejemplo, no nos funcionó muy bien con GRUs y ese tipo de cosas, pero es un contexto muy específico y ya así más largo no sé. Por ejemplo, para recomendación, igual ahí le podemos preguntar a Alan. Ahí tú como que has visto que es lo que funciona. He visto más Relus, pero más bien, o sea, sí, como que Relu es la normal, ¿no? La de cuando haces el update con un Relus, entonces también sin usar redes recurrentes, ¿no? Sí. Sí, es que aquí esta GRU no es una no linearidad, sino que es toda una arquitectura que se utiliza para hacer la actualización de redes recurrentes, que esta puede tener muchas no linearidades ahí metidas adentro. O sea, es como que todo un monstruo más complicado. Pero sí, pero bueno, sí. Entonces ahí te la debo más. Pero sí. Pero bueno, ya luego es más local, ya se los hablaré después. ¿Alguna otra pregunta? Y bueno, y también aquí ahora en este mismo sentido, que es así nada más como review, pero que también pasa mucho, que normalmente, por ejemplo, podríamos tener, y que fue algo que preguntaron también en la clase pasada, de que puede haber muchos tipos de grafos, ¿no? O sea, puede haber muchos grafos que relacionen a los nodos de interés que estamos tratando de estudiar. Entonces estos les llaman grafos multirrelacionales o GNNs. Entonces, pues ¿cómo se le hace en ese sentido? O sea, ¿cómo haces cuando tenemos diferentes tipos de relaciones que pueden existir entre los nodos del grafo? Y como ejemplo, pues ¿qué puede ser este tipo de relaciones que pudieran existir? Pues simplemente, por ejemplo, en del grafo de documentos, pues uno puede ser un grafo que se los relacione por si se le hace referencia o no, y otro puede ser de si comparten autores en o no, y otro tipo de cosas que podría hacer, ¿no? También también muy importantes estos grafos de conocimientos, esos los knowledge graphs, pues también puede haber muchos tipos de relaciones que pueden existir en esos grafos de conocimiento, ¿no? De si es de este objeto, pero también puede ser, o sea, puede haber las relaciones de si es, o puede haber las relaciones de si depende o se usa para, o sea, como que también ahí puede haber un montón de significados que tienen las aristas y que pueden influenciar. Entonces, en ese caso, ¿cómo se le hace? Y pues también ya la gente lo ha hecho de muchas formas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál pensarían que es de las más sencillas que podrían hacerse? Modificar los mecanismos de agregación o de update o los pesos de las matrices asociadas según el tipo de relación que tenga cada uno. Sí, no, o sea, como que una forma podría ser esa, ¿no? O sea, como que verlos estos como pues cada quien que está haciendo su update, colectando mensajes de cada grafo, quién está diciendo que son. Entonces tendríamos mensajes por cada grafo que está trabajando. Entonces, si eso lo queremos consolidar en un solo embebido, pues ya después tendríamos una función que combinaría esos mensajes de todos los tipos de grafos y ya y utilizar eso para hacer la actualización. Entonces, precisamente es como lo hacen, como se está tratando de expresarse en esta primera versión que se tiene. Entonces, por cada tipo de relación, o sea, esto es una sumatoria sobre cada tipo de grafo, ¿no? Por cada tipo de relación que voy a tener. Entonces, para actualizar mi mensaje hacia el nodo U, veo quiénes son los vecinos del nodo U, pero a través de los diferentes tipos de relaciones que tengo.
Y también dependiendo del tipo de relación que tengo, pues porque puede ser importante, o sea, es importante que a lo mejor cada quien tenga parámetros para el tipo de relación, pues ya es como voy a actualizar mis mensajes. Y en este caso, pues nada más pues genero el mensaje para un tipo de relación, como tradicionalmente, donde nada más multiplicábamos por una matriz de pesos y después sumo a lo largo de todas las relaciones. Entonces esto nada más está sumando, se está como que sumando, se está haciendo una operación de agregación, metaagregación a lo largo de los diferentes grafos que pudieran representar el modelo. No sé si quede claro esa parte que está aquí, o sea, porque esta es la misma actualización que ya habíamos visto, esta es la misma actualización que estamos visto, y nada más ahorita la estamos sumando para las diferentes relaciones que tenemos. O sea, si aquí nos fijamos, esta tau, pues está indexando aquí a los vecinos que tiene U bajo una relación, pero entonces como estamos moviéndonos a lo largo de todas las relaciones, pues no, pues por eso somos específicos para cada relación. Y también aquí esta misma tau también va a ser específica para la relación que estamos tratando. Entonces nada más estamos sumando todos los mensajes que hubiéramos calculado si todos estuvieran manejando de manera independiente. Entonces está interesante porque ya al final, pues como el mensaje, el embebido final, pues va a depender de los mensajes que toman información de todos los grafos. Entonces estos tienen información de todos los grafos, pero a su vez cada relación la estamos manejando de manera independiente, aunque aquí sí está contenido pues la información que tiene a lo largo de todos los grafos que están en el modelo, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna duda con respecto a eso. También los de este paper, también algo que observaron es cuando hacían esta implementación así directa, como que pues no funcionaba tan bien, o sea, como que sí, que cada relación tenga sus propios parámetros, como que sí estaba generando demasiado overfitting y no le estaba funcionando tan bien. Entonces, una de las formas que también proponen para solucionarlo es tener parámetros compartidos para todas estas matrices W. Entonces, lo que decidieron es nada más tener un conjunto de matrices base BI, que son los parámetros que se van a tener. Entonces, son un conjunto de matrices base, y después cada una de las Ws pues van a ser una combinación lineal de esas matrices base. Entonces, cada diferentes Ws para las diferentes relaciones o los diferentes grafos que están en el sistema, pues nada más van a ser una combinación distinta de la misma matriz base que se tengan. Entonces, aquí se puede ir hasta el extremo de definir estas matrices base como arbitrarias y nada más que los pesos sean pues, los que se están determinados aquí, pero pues eso también ya está demasiado extremo, o que nada más estos se vuelvan los parámetros del sistema. Y eso va a depender, por ejemplo, de qué tantas relaciones puede tener un mismo grafo, ¿no? Si son en el orden de cientos, de que sea un mega grafo relacional, donde aquí esta pilita sean 100 tipos de relaciones, pues a lo mejor sí es definitivamente necesario hacer este tipo de simplificaciones, pero si nada más son dos, pues entonces a lo mejor sí trabajar directamente con esto es mejor, ¿no? O sea, también esto como que da las opciones de cómo puedes aquí, una forma de cómo se pueden compartir parámetros y poder manejar relaciones donde hay muchísimas relaciones. También siempre todo lo que, cuando hablamos de todas estas cosas, también lo que tiene que estar siempre detrás de nuestra cabeza es sí estar claro de que esto sigue siendo un grafo computacional, de que cómo se actualizan los parámetros se van a poder hacer, y siempre es algo que debemos tener presente cuando queremos proponer una nueva arquitectura, si la vamos a poder implementar en un entorno que sepa hacer grafos computacionales, porque si es así, pues ya la hicimos, y si no es así, pues es ver si podemos modificar, por ejemplo, es una operación que sí va a ser diferenciable y nada más agregarla a PyTorch, por ejemplo, y todo, ¿no? Entonces, todo en este contexto que estamos haciendo como este tipo de review de ya cosas particulares de Graph Neural Networks, pues es estar pensando o tener eso en la cabeza. De hecho, este ya ni lo puse. Y ya casi estamos terminando. Entonces ahora ya para terminar, o sea, también algo que es interesante y que después ya vamos a ir a estas arquitecturas, ya que son estas últimas dos diapositivas, es que, por ejemplo, y la voy a dejar aquí así, también para ver qué significa, como que dijimos que teníamos diferentes tipos de problemas, ¿no? Cuando hablamos en la primera clase el lunes,
dijimos que también podíamos tener esta otra clase de problemas donde nuestro dataset iba a consistir de un montón de grafos. O sea, de cada grafo le íbamos a querer asociar una predicción para ese grafo. O sea, le íbamos a querer clasificar, o en el caso de este ejemplo de que el grafo representaba una molécula y que queríamos ver qué tan tóxica era, ¿no? O sea, que queríamos predecir la toxicidad de ese grafo. Entonces aquí como hablamos de la primera arquitectura, de cómo se van pasando los mensajes y cómo se van actualizando los embebidos, pues la pregunta, y que también ya aquí más o menos está el hint, pero de todas maneras se los hago, es cómo ya terminarían la arquitectura para tratar de ya hacer la predicción asociada al grafo completo y no nada más a un nodo o a una arista de que quieren predecir si existe o no la arista en el grafo. Entonces, ¿cómo lo harían? ¿No? ¿Qué se les ocurriría? También pensando así ya en la experiencia poca que han tenido de esta clase o que ya hayan acumulado en otros lados. Pues a partir, o sea, si considero que la salida de lo que hemos estado viendo de la red para el grafo son los mismos embebidos de cada nodo, pero considerando todo el contexto que tienen en el grafo, entonces al final yo podría tener como una estructura que me represente todas esos nodos, esos embeddings de los nodos, hasta después de las transformaciones. Y a partir de ahí podría ubicar alguna... bueno, no había pensado en eso, pero se me acaba de ocurrir que si ya tengo una estructura así con todo ese contexto, puedo ubicar alguna característica después de todo ese estudio del contexto. Y pues cómo puedo ubicar esa característica. Primero había pensado como en tipo softmax o algo así que saque alguna probabilidad, pero pues hasta lo puedo meter en un MLP, ¿no? Que encuentre esa característica que me dice que si mi grafo es o no, creo que puede ser. Sí, no sé, es como que iba bien y te perdí en algún momento, pero creo que sí. Pues lo que tenemos, o sea, ya al final de cada capas de este grafo de este graph neural network, pues vamos a tener embebidos para cada uno de los nodos del grafo, ¿no? Pero ya después de esas capas, pues queremos ya decidir, pues, dar una clase al grafo completo o dar un valor real al grafo completo o alguna otra tarea que quisiéramos hacer. Entonces, como que lo que podemos decir es que entonces ahora lo que necesito, pues es precisamente una función que colecte todos esos embebidos de todos los nodos del grafo y ya me dé la clase o la predicción que tengo. Entonces, pues, lo que le llaman eso es graph pooling, o sea, de que va a tomar todos los nodos del grafo, pero de nuevo, ¿ahora qué propiedades debería de tener esa función? Y como en el caso de los vecinos, o sea, todos los nodos del grafo no tienen ningún orden en particular, o sea, solo son un conjunto de nodos y están dadas sus relaciones por las aristas del grafo. Entonces también debería de ser una función de conjunto, o sea, también debería de ser una función que sea invariante a permutación, pero también son las mismas funciones que ya vimos que se manejan en este caso del paso de mensajes, o para hacer la agregación de vecinos que tenemos. Entonces, una de las funciones más sencillas que vimos para hacer esa agregación, en el caso de los vecinos, pues es nada más promediarlos. Entonces, como vimos por promedio, que fue una de las primeras que propusieron, pues sí es invariante ante permutación de los nodos del grafo, pero pues también, como vimos en unas diapositivas hace ratito, que puedo obtener yo una sumatoria de un MLP que le aplico a todos los embebidos de los nodos y a eso otra vez le aplico un MLP cuando salga y ya ese va a ser mi predicción. Pero también podría haber sido un máximo, podría haber sido pues cualquier otro, ¿cómo les llaman esos en los NNs? Los poolings, ¿no? Creo que se le llaman pooling, o sea, podría ser un max pooling, un average pooling, porque la mayoría de esos pueden ser invariantes a permutación. Entonces aquí pues ya lo que haríamos es tratar de generar un embebido final para el grafo, utilizando estos métodos de agregación, pero ahora con todos los nodos que ya se generaron en ese momento. ¿Y nuestro embebido final del grafo no podría ser la distribución que se forma al final, a la que se converge? También, por ejemplo, si haces, por ejemplo, este promedio, por ejemplo, ahí, pues te saltaría que es el mismo nodo, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí, que sería un caso tal vez no tan bueno, pero que sería una consecuencia de esta homogeneización, de que si yo saco el promedio de todos mis nodos para el grafo final, pues me va a dar que de todas maneras sería cualquiera de los mismos nodos, ¿no?
O sea, cuando hay homogenización y que saco este promedio, pues como que es un promedio con muy poquita varianza, ¿no? O sea, donde todos se parecen mucho. Pero que hasta hace sentido, ¿no? O sea, que ya mi grafo final, o sea, que ese nodo cuando hay mucha homogenización, ya tiene la información de todo el grafo así como que en agregado y pues por eso ni siquiera hay necesidad de hacer este graph pooling porque pues ya está en un nodo toda esa información del grafo, ¿no? O sea, como que sería una como que interpretación de qué está pasando en esa homogenización, de que pues, sería lo mismo de que hacer el promedio de... Y bueno, y digamos que ya tratando de pensar en todas estas diferentes variantes que se pudieran tener, está esta forma que le llaman paso de mensajes generalizado, ya tratando de contemplar todas las posibilidades que pudieran haber, aunque aquí creo que todavía no está lo de multigrafo, bueno, lo de multirelacional, pero bueno, aquí ya iba a haber otras cosas extras que también son importantes. Por ejemplo, ahorita en toda esta plática que hemos tenido, no hemos hablado de que las aristas puedan tener peso. Y en muchos grafos que relacionan pues, objetos y que son importantes, pues esas aristas tienen peso, ¿no? O sea, por ejemplo, en este que les digo muy importante que conocí yo, que es de la red de regulación, pues la arista dice si es más o menos, de si regula positivo o negativamente al gen, y pues eso es extremadamente importante. También, por ejemplo, en este caso de cuando se está haciendo recomendaciones, tú puedes tener, por ejemplo, que hay una arista entre una persona y un producto, en donde esa arista pues va a tener un peso que va a ser qué tanto le pareció que le gustaba o no el producto a esa persona. Entonces va a tener un peso de 0 si no le gustó, o 10 si sí le gustó. Entonces ese valor pues también es extremadamente importante para describir la red, ¿no? O sea, está basada en ese peso la relación. Entonces eso cómo se puede incluir también en este tipo de modelos. Y pues y creo que aquí no viene, así viene. No viene. Entonces, por ejemplo, también es esa otra cosa que podemos tener. Entonces ahora, por ejemplo, en esta forma generalizada, pues también vamos a tener embebidos para cada una de las aristas. O sea, cada una de las aristas del grafo va a tener su embebido, cada uno de los nodos del grafo va a tener su embebido, el grafo mismo va a tener su embebido, que no nada más lo vamos a actualizar al final del modelo, sino que también en principio lo pudiéramos ir actualizando durante todos estos procesos de paso de mensajes, o sea, durante todo este proceso de los diferentes layers. Y entonces, pues aquí está descrito cómo se actualizan cada una de esas cosas. O sea, por ejemplo, para actualizar una arista, pues como una arista nada más depende de quién está conectando esa arista, entonces hace sentido que como se haga el update del embebido de esa arista, pues nada más dependa de los embebidos en el paso anterior, de los nodos que está conectando esa arista, y pues tal vez del grafo completo, ¿no? Porque da un contexto completo a ese, pues al grafo, ¿no? Entonces, y el valor de mi arista anterior que yo tenía. Pero ahora para los pasos de mensajes es donde aquí es lo importante, o sea, que la información que dependa pues sea de las aristas que están conectando a mi nodo, y que esta información de aquí, por ejemplo, en esta representación, pues ya está capturando a los valores de los vecinos que yo tenía, ¿no? Porque cuando hice el cálculo de esto, pues ya dependía de los embebidos de los vecinos a los que estaba conectado. Entonces ya para actualizar mi mensaje, pues nada más utilizo ahora las versiones de las aristas, pues que ya va a contener esa información que yo tenía. Y por ejemplo aquí ese peso o ese signo que yo tengo de mi arista, pues va a estar codificado tal vez en el embebido inicial de la arista misma, ¿no? Y bueno, ya después como actualizo al nodo mismo, pues ya utilizo este mensaje, como eso sí sigue siendo igual, o sea, el mensaje, mi embebido anterior, pero aquí también con la información de contexto del grafo. Y como actualizo al embebido del grafo completo, pues ahí ya le he hecho todo. O sea, le he hecho su embebido anterior, todos los embebidos de los nodos y todos los embebidos de las aristas, y que con eso pues actualice a mí. Entonces como que esa sería como que una forma, como que tratar de decir, pues todos un grafo ya que tenga información de aristas y eso, como que puede ser una versión de esto, donde ya las versiones particulares de cada uno de estos métodos pues pueden ser distintas y pueden tener todas estas variaciones que hemos visto, pero donde pues, posiblemente de lo que dependa o de lo que sea función, pues van a ser de pues, cada una con sus respectivas
cosas, ¿no? Entonces no sé si tengan alguna pregunta o comentario. Bueno, entonces en las siguientes clases, ahorita igual ya no nos da tanto tiempo y de todas maneras igual es importante darle un poco de tiempo. Vamos a tratar de interpretar por qué pensamos que funciona, o sea, como lo hemos hecho con todo, o sea, cuáles son los bias inductivos que están haciendo aquí, que ya más o menos hablamos un poco de eso, pero también tratar de interpretar por qué esto está funcionando, o sea, qué son los Graph Neural Networks y cómo tratar de entenderlos desde diferentes perspectivas. Uno lo vamos a ver como una generalización de convolución, otro lo vamos a ver como métodos de paso de mensajes en modelos probabilísticos, que también era un área de Machine Learning muy, muy útil. Y hay una tercera de que verlo como uno de los problemas de isomorfismo en grafos, que también es interesante. Entonces todas esas tres formas están como que dadas de manera introductoria en este libro de Hamilton que les digo. Entonces sí no está tan fácil, entonces sí valdría la pena que le echaran una leída, sobre todo si les interesa, antes de ver la siguiente clase. A mí me parece bastante padre, está bastante interesante y pues que sea su primera embarrada esta leída que le den y la segunda embarrada cuando yo se los platique, y igual muchas embarradas que se van a necesitar más en el futuro. Entonces no sé si ya tienen el libro ese de Hamilton, si no, pues ahí está, Graph Representation Learning de Hamilton, y pues ahí lo veremos la otra semana. ¿Pero ese libro qué en particular? Es el capítulo ya de casi hasta el final, entonces sí, a ver, se los pongo. No, pues espera. Es que está aquí mero, que más como un libro es un articulote. Yo lo veo como un articulote porque no son tantas páginas. Entonces es el capítulo 7. Pero bueno, mi recomendación es, ya depende cómo se sientan, o sea, igual con lo que ahorita hemos visto de la clase, yo creo que sí se puede empezar a intentar entender este capítulo, pero si le están tratando de intentar entender y ven que no pueden, pues igual ya regrésense a leer pues, todo lo primero del libro, pero muchas cosas como que son, como que, o sea, por ejemplo, la mayoría de lo que he hablado, de hecho es así, está empezando desde la sección de Graph Neural Networks, porque por ejemplo hay otros métodos de cómo se hacían embebidos de nodos utilizando caminatas al azar y varias cosas que es interesantes, pero que ya se ha convergido pues, a esta arquitectura de redes convolucionales, y es con lo que se ha trabajado. Entonces lo que hemos visto pues más o menos fue esto, y pues ahorita lo que vamos a ver es este otro capítulo que está más o menos pesado. Les digo que sí vale la pena que lo lean, está bastante interesante. Entonces pues así le hacemos y nos vemos el lunes. ¿De clases ya nada más es la otra semana? No, todavía una. Sí, entonces ¿cómo van con sus proyectos? ¿Ya los tienen para la otra semana? Pero ya váyanle chambeando porque pudieran ser no para la otra semana, sino para la que sigue, o sea, la última semana de clase antes de irnos de vacaciones, o puede que sea también regresando, pero de igual estaría ya muy muy apretado ¿Cuáles eran las restricciones del proyecto?
Que sea de Deep Learning. O sea, de Deep Learning, lo que sea puede ser en equipo de 3 a lo más. Si quisieran hacerlo con más, pues igual sí me pueden decir, pero bueno, hay que justificar el elemento extra del equipo. Y sí, o sea, y no tiene que ser de lo que vimos, o sea, si es algo de Deep Learning y ustedes pueden hablar de una regularización distinta que vimos acá o de un modelo distinto que vimos acá, también es válido. Siempre lo que les digo, la recomendación es de que si ya tienen sus tesis pues de maestría o de licenciatura o de lo que sea, pues igual aprovechen ya para factorizar un poco el trabajo. ¿Sí nos va a compartir como más especificación de lo que debe llevar o solamente con esa pauta? Pues habrá que tenemos un poquito de tiempo. O sea, lo que tiene que ser, o sea, no tiene que ser así un trabajo completo, pero lo que sea que hagan, tiene que estar bien justificado y bien explicado y bien fundamentado. Entonces, pues no tiene que ser un proyecto que end-to-end, o sea, que desde que ustedes coleccionaron los datos y después se coleccionaron los modelos y luego ya lo tienen corriendo ahí en la nube, ¿no? O sea, no tiene que ser así, o sea, puede ser nada más una parte de todo ese proceso, pero que esa parte de ese proceso esté de nuevo bien justificada. O sea, por ejemplo, si ya tenían los datos que bajaron de Kaggle y le aplicaron 2 modelos, tal vez eso no es suficiente, ¿no? O sea, si ya tenían los datos de un lado y nada más aplicaron 2 modelos de una librería, pues igual y ya eso va a utilizar que mi criterio lo baje más la calificación, ¿no? Pero por ejemplo, si ya tenían los datos y ustedes utilizaron 2 modelos nada más, pero para cada uno de esos modelos dijeron, yo lo utilicé porque mis datos tenían estas propiedades que analicé y yo esperaba que fuera a salir esta otra cosa, como que si sí tiene una justificación, digamos, convincente de lo que es el modelo, pues entonces ya va aumentando. Pero si o si no tenían claro cuál es el modelo adecuado, pero probaron como 20 y hicieron bien su búsqueda de hiperparámetros, investigaron cada modelo cuáles eran los hiperparámetros que más o menos se mantenían fijos y por eso decidieron hacer pues estos hiperparámetros son los que voy a buscar en mi búsqueda de hiperparámetros, también ya ella cuenta más, o sea, como que ya ahí yo evaluaré qué tanto trabajo hicieron, ¿no? O sea, como que ustedes tienen que venderme qué tanto trabajo hicieron y sí utilizando pues, el conocimiento que han adquirido pues, a lo largo del curso, ¿no? Bueno, ¿es alguna otra pregunta? ¿Va a ser antes de irnos entonces? Pues no sé, pero sí es probable, es posible. Ok. No he hecho la encuesta, pero creo que la encuesta va a ser que el examen sea antes de irnos y los proyectos regresando. Sí, es que creo que se confundió eso porque algunos me estaban diciendo que habían entendido que era entre examen o proyecto. Así habían dicho ustedes, ¿no? Pues yo no me acuerdo. O sea, yo lo que me entendí es que nada más era cuál hacíamos antes o después. O sea, como que la decisión era si el examen era regresarnos de vacaciones o el... Que también podríamos no hacer examen y hacer proyecto, pero entonces sí me pondría más ladrador en el proyecto. Pues también no sé cómo prefiera. También no sé, soy barco, pero bueno, nada más perro que ladra no muerde, ¿no? No es risa que da risa. ¿Va a poner la encuesta? Pues una encuesta. Bueno, póngale una encuesta. Entonces hay 3 opciones. Entonces hay o sea, si por ejemplo si nada más fuera el proyecto, pues ya sería regresando de vacaciones para que tengan más tiempo de cuando están en el pozole, pues también hay trabajando en su... En el pavo ahí. Sí, ya para que digan que yo soy el Grinch y que los pongo a trabajar ahí. Se robó la Navidad. Sí, me robé la Navidad. O que sí existe examen y
y proyecto, pero bueno, ya te va a tener menos, el proyecto va a tener menos peso y el examen pues también su peso, y ya cuál hacen antes o después, o sea, si quieren estudiar para el examen o si quieren trabajar para el proyecto en las vacaciones. Entonces bueno, ya igual voy a hacer esa encuesta para esas 3 opciones, ¿no? Sí, entonces la pongo al ratito.